Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo, ahí en Primera Tesalonicenses, estamos en el capítulo 5. El tema de hoy, Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, vamos a considerar juntos el tema, la exhortación al contraste entre la luz y las tinieblas. Recordemos que el apóstol Pablo ha dejado atrás el tema del arrebatamiento de la iglesia. ¿Recuerdas? Capítulo 4, verso 13 en adelante, donde el apóstol Pablo exhorta a los hermanos del retorno inminente de Cristo por su pueblo, la iglesia, los que durmieron en él. De acuerdo a nuestro calendario profético, creemos que el próximo gran acontecimiento ha de ser el traslado o el rapto de la iglesia. Seguido de este acontecimiento, Dios entrará nuevamente a tratar con la nación de Israel, cumpliéndose la última semana o la última semana de angustia de Jacob, que es el tiempo de la tribulación. Casi al llegar al final del tiempo de la tribulación, el Señor desciende del cielo con poder y gran gloria para establecer su reino. A ese acontecer desde el tiempo de la tribulación en adelante, los profetas del Antiguo Testamento le llamaron el día de Jehová. El apóstol Pablo en esta cronología le llama el día del Señor. Y Pablo ya ha desarrollado el tema, versículos 1 al 5, ya consideramos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el verso 6, y entramos ahora a la parte práctica, exhortaciones al contraste entre luz y tiniebla. Pablo nos dice el verso 6, por tanto no durmamos como quienes, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Al considerar esta exhortación, quiero que veas en primer lugar, vamos a mirar versos 6 al 8, vemos acá el contraste que hay entre la sobriedad y la embriaguez. No está hablando Pablo literalmente de personas abstemias y personas alcohólicas. Está usando un lenguaje figurado para contrastar quiénes son luz, quiénes son tiniebla, quiénes están en sobriedad y quiénes están en embriaguez. Observa el verso 6, vemos acá en este contraste, los creyentes debemos ser sobrios y estar siempre ¿qué? Velando, velar. ¿Qué dice el verso 6? ¿Cómo comienza el verso 6? Por tanto, Pablo llega a una conclusión. Los primeros 5 versículos ha hecho contrastar y le ha dicho a los hermanos, ustedes saben lo que es el día del Señor. Ustedes saben que para los creyentes no va a sorprender ese día como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque nosotros no estaremos para el día del Señor. Nosotros nos iremos con Cristo antes. Por tanto, a modo de una conclusión, por el gran contraste de naturaleza que hay entre el creyente que está en la luz y el inconverso que está en tinieblas, ya que no estamos en tinieblas ni en oscuridad, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es el llamado? Los creyentes debemos ser sobrios y velar. ¿Qué dice el texto? Por tanto, ¿qué? No durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son aquellos? Esto tiene que ver, el no dormir tiene que ver con no estar en ignorancia, con no estar en indiferencia, con no ser incrédulos acerca de las verdades del Señor. Recuerda, y es interesante este contraste, la persona, el hombre natural, el inconverso, está durmiendo en el sueño de la indiferencia frente al programa y la obra de Dios. Es interesante que en Lucas capítulo 18, verso 8, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Hoy nosotros vemos cómo se delinean las personas, las creencias, cómo los valores han cambiado,
cómo hoy predomina más mi ego, mi yo, lo malo que lo bueno. No en vano lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 5. Llegarán tiempos en que a lo bueno dirán malo y lo malo es bueno. Y la pregunta de Jesús es interesante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá gente que crea, hallará fe en la tierra? De hecho, nuestro Señor Jesucristo en su gran discurso del Monte de los Olivos, dijo el Señor, previo a su venida, estas serían las características. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sin duda alguna, hoy ya estamos viendo esas características: indiferencia, incredulidad, inmoralidad. Es lo que nosotros hoy estamos viendo. Al volver al texto, Pablo dice lo siguiente: por tanto, ¿qué? ¿Cuál es el mandato? No durmamos como ¿quién? Como los demás. ¿Quiénes son los demás? Personas inconversas que viven en esa ignorancia, en esa indiferencia. Luego Pablo dice, sino, por el contrario, sino que debemos estar como velando. Dice, velemos y seamos sobrios. En otras palabras, estar alerta, vivir con los ojos abiertos, ser cuerdos, firmes, mirar la claridad de las cosas, tener discernimiento, ser entendidos en los tiempos. Tener esa sabiduría para saber discernir las cosas, saber valorar el tiempo. Pablo enseña en Efesios que nosotros debemos aprender a redimir el tiempo. Si bien es cierto, todo tiene su tiempo, hay tiempo de necesidad, hay tiempo laboral, debemos invertir, pero ¿cuánto estamos invirtiendo en la vida espiritual, en el crecimiento? Es interesante la exhortación de Romanos capítulo 13, versos 2 y 13, donde Pablo dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Mira el verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en laxivias, no en contiendas y envidias. En otras palabras, el velar tiene que ver con vivir la vida cristiana. El gran contraste: los creyentes debemos ser sobrios y debemos velar. ¿Qué más? Mira el verso 7, volviendo a Tesalonicenses. Los no creyentes están como personas embriagadas. Dice el verso 7, pues los que duermen de noche duermen. Los inconversos duermen espiritualmente, descansando en una falsa seguridad y viviendo perdidamente sin tener en cuenta que pronto enfrentarán o vendrá el día del Señor. Está muy cerca, o sea, el juicio de Dios, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, está a las puertas y son incapaces de verlo. ¿Por qué? Porque están durmiendo, no son conscientes. Y los que se embriagan, dice Pablo, de noche se embriagan. Tiene que ver con la vida sin valores, licenciosa, sin temor de Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 32. ¿Sabes qué? Si Cristo nos resucitó, no importa, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No dando valor que la vida es más que el hoy, es más que el ahora, sino que trasciende. No en vano el evangelista Juan dice en el capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, sin discernir, sin ver, viviendo en oscuridad. Y lamentablemente ese es el problema de la actitud del hombre, que cada vez esa indiferencia, esa ceguera, ese dormir, ese no entender los tiempos, las cosas espirituales, poco a poco, día a día, más los aleja de Dios. Usted sabe que las decisiones, por más pequeñas que sean, si son valóricas, nos acercan o nos alejan más de Dios. Usted sabe que es mejor ser temeroso del Señor que perder el temor del Señor. Cuando nosotros
lentamente comenzamos a tomar malas decisiones, la conciencia comienza a endurecerse. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, hablando sobre los que duermen el sueño de la indiferencia. En Romanos capítulo 1, verso 24 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los dejó y su consecuencia fue en que Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias. Pero como siguieron en el mal, si Dios quita sus manos, si Dios quita su campo de protección, su cobertura, el hombre sigue y sigue en maldad. Porque el siguiente paso, verso 26, por esto Dios los entregó ¿a qué cosa? No simplemente la inmundicia, la concupiscencia, sus pensamientos, sino que ahora los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el hombre siguió, verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas, el dormir, la embriaguez, que la luz. Mira el versículo 8 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero nosotros que somos del día, vemos acá que los creyentes estamos bien preparados para la venida del Señor. Vemos acá el contraste, los creyentes debemos ser sobrios y velar. Los no creyentes están como embriagados. Los creyentes estamos bien preparados para la venida del Señor. Verso 8, pero nosotros. No sé si tú logras notar aquí en el capítulo 5, nosotros, ellos, que marca la diferencia entre el pueblo del Señor y las personas inconversas, pero nosotros, que somos ¿de qué? Del día. ¿Por qué somos del día? Porque pertenecemos al reino de la luz. Porque el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el que lo sigue no andará en tiniebla. Porque nosotros hemos conocido la verdad de la luz, la verdad de Cristo Jesús y deseamos vivir en luz. Vivir en luz significa vivir en la verdad, vivir en lo correcto. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, dice Juan, somos mentirosos. Vivimos en la luz, seguimos la luz, caminamos en la luz y somos también luz. De hecho, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15 lo siguiente, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿En dónde? En medio de una generación maligna y perversa. Es decir, esas son las características de nuestro entorno, en medio de la cual, de esa generación, hoy nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Deben ver en nosotros la luz del Señor. No soy la luz por mí mismo, pero tengo la luz del Señor en mi vida. En otras palabras, debemos vivir, pero nosotros que somos ¿qué? Del día, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es el mandato? Seamos sobrios. Mandato directo que significa estar atentos, despiertos, ser sabios. Me gusta cómo lo presenta Pedro en Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo mostramos esa sobriedad? Entendiendo los tiempos, sabiendo que somos pasajeros y que en cualquier momento el Señor viene por nosotros y yo lo estoy esperando. A Juan Wesley le preguntaron una vez, ¿qué harías tú si supieses que mañana a la noche viene Jesucristo a buscarte? John Wesley miró su agenda y luego de decir, yo tengo que visitar a tal persona mañana, tengo que preparar este sermón y predicar esto, Juan Wesley dijo, haría exactamente lo que estoy haciendo siempre. ¿Cómo es eso? Porque él vivía esperando que el día del Señor viniese hoy. Nosotros así debemos vivir, como si viniese hoy, y planear como si Él viniese
en 100 años más. Seamos sobrios, habiéndonos vestido, y mira qué interesante, ¿con qué? Con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿No te suena a Efesios capítulo 6, versos 12 al 18, la armadura del creyente? Pero es interesante que aquí se habla de 3 conceptos. ¿Cuáles son? Fe, amor y esperanza. Esa terna ya la conocemos. La vimos en el capítulo 1, la vimos en el capítulo 2, la vemos en 1 Corintios capítulo 13, fe y esperanza y amor. Estas 3 cualidades o estas 3 características o esta terna debe ser el perfil de una iglesia madura. Debe ser el perfil de un creyente maduro. La coraza de la fe que nos defiende de los dardos del maligno que desea destruir nuestras vidas. Tenemos fe, tenemos confianza, dependemos del Señor. Usted sabe que un soldado romano, si no tenía un escudo, era blanco fácil de los dardos del enemigo. ¿Sabe cómo nos derrota Satanás? Cuando nos lleva a dudar del Señor. Porque cada vez que desconfiamos, bajamos el escudo. Y al bajar el escudo, somos vulnerables. El amor nos permite vivir, escúcheme bien, de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y la esperanza es el pensamiento continuo del creyente, que protege su cabeza. ¿Ves acá? Con la esperanza de la salvación como yelmo. El texto no está diciendo que posiblemente vamos a ser salvos, sino que el yelmo protege mi mente diciéndonos, ya que sabemos que somos salvos, ya que tenemos esta seguridad. La salvación es en conjunto de todo lo que comprende la venida de Cristo. Déjame decirte algo. Lo vamos a estudiar cuando avancemos en los versos 3 en adelante de Primera de Pedro. Pero la salvación tiene 3 tiempos. El Señor ya me salvó de la pena del pecado. Hoy me está salvando del poder del pecado. Y en el futuro el Señor me salvará de la presencia del pecado. Eso no significa que soy cuasi salvo, no. Hay que entender que la salvación tiene 3 tiempos. Y el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Terminemos ahora. Hemos visto el primer punto. Vemos el contraste entre los sobrios y la embriaguez, versos 6 al 8. Observemos ahora, en segundo lugar, el contraste entre la salvación y el juicio. Observa el versículo 9, qué versículo más interesante. Verso 9, ¿qué dice? Todos juntos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no temen el futuro porque somos ¿qué? Salvos. Estamos en las manos del Señor. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación. Esta ira tiene que ver con el día del Señor. ¿Por qué nosotros no tememos? Porque sabemos que antes que comience el día del Señor, nosotros ya estaremos con nuestro Señor Jesucristo, porque no nos ha puesto Dios para ira. No pasaremos por el día del Señor, porque Jesús nos habrá arrebatado antes de que comience ese periodo. ¿Sabes cómo lo veo? En la secuencia cronológica de esta porción. Porque primero en el capítulo 4, verso 13, nos ha hablado del rapto de la iglesia. Luego en el capítulo 5, versos 1 al 6, nos ha hablado del día del Señor. Y ahora nos afirma, Dios no nos ha puesto para ira. Ahora, por exégesis somos sacados antes, pero por razón teológica también, porque debemos entender cuál es la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? ¿Por qué hay un establecimiento de un reino? Mira conmigo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá la salvación no es el perdón de los pecados,
porque en el momento en que yo recibí a Cristo, todos mis pecados fueron perdonados. Tiene que ver con esa salvación futura de ser librados de esta hora, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mira el verso 10. Estamos seguros porque Cristo murió para salvarnos. ¿Quién murió por nosotros? Esto es la gran doctrina de la sustitución. Él tomó mi lugar. En Tito capítulo 2, verso 14 dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos o que durmamos, ya sea en el alcance que hayamos muerto o estemos vivos. Recuerda que Pablo enseñó anteriormente, los que duermen no van a quedar afuera porque ellos van a resucitar y los que están vivos van a ser transformados. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, que estemos vivos o estemos muertos. ¿Qué dice la conclusión? Vivamos juntamente ¿con quién? Con Él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Por eso Pablo dice, yo no sé qué escoger. Si me muero, me voy con el Señor. Pero si me quedo en la carne, lo vivo para Él. Vivamos juntamente con Él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Juan capítulo 14, verso 19. Finalmente, versículo 11, debemos animarnos y edificarnos mutuamente. Vuelve a la misma idea del capítulo 4, versículo 18. En el capítulo 4, verso 18, después de hablar de la gran esperanza del retorno de Cristo, Pablo le dice, por tanto, alentaos, ¿qué? Los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Por lo cual, dice el verso 11, capítulo 5, animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros. En otras palabras, somos responsables de alentarnos los unos a los otros. Somos tan buenos para ver los defectos. Somos tan buenos para criticarnos. ¿Sabes tú que psicológicamente, para revertir una mala palabra, un mal dicho, se requiere por lo menos de 6 palabras positivas? Y no las tenemos. Por lo cual, animaos, a consecuencia de la gran esperanza, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros. ¿Y qué agrega Pablo? ¿Qué le dice a estos hermanos? Así como lo hacéis. Ya lo estaban haciendo. Y Pablo dice, no dejen de hacerlo. Querido, vuélvete una persona de bendición a otras personas. No esperes que los demás vengan a saludarte. No esperes que los demás lo hagan contigo. Aplica la regla del oro. Haz con otros lo que quieres que hagan contigo. ¿Por qué no decides ser de bendición a los demás? Cada vez que llegas a la iglesia, cada vez que te encuentras con los hermanos, ¿cómo puedo ser de bendición en tu vida? Me gustó una serie fantástica, por supuesto. Bueno, no me acuerdo bien el hospital. No me recuerdo bien, sí, no me recuerdo. Pero este doctor, director, se sentó con su staff y les preguntaba, ¿qué puedo hacer para ayudarte en lo que estás haciendo? Qué lindo pensamiento sería, ¿cómo puedo ser de bendición en tu vida? Conclusión, debemos animarnos, edificarnos los unos a los otros y debemos aprender a vivir en luz. Estemos seguros de vivir en luz como hijos del día, viviendo santamente. Exhortaciones al contraste entre luz y tinieblas. ¿Por qué esta exhortación? Porque tú y yo somos luz y somos del día. Amén. El Señor añada su bendición
a lo que hemos tratado o considerado en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú añadas tu bendición a estos preciosos versículos, que nos des, Señor, claridad y que la aplicación podamos hacerla bajo la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser de bendición a tu pueblo, de ser de ánimo, edificarnos los unos a los otros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.